Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Tania. Dos cosas así súper rápido. Número uno es que otra vez tuve problemas para editar los videos, entonces por eso no había subido los videos que me pidieron y pues ahora mi video espero que no quede tan largo porque no lo voy a poder editar, pero pues eso. Y dos es que chicos, quiero que seamos realistas. Es que no sé cómo decirlos. O sea, no es para que se desanimen, pero sí hay que ser bien realistas. Les queda una semana para que empiecen la primera ronda a hacer sus exámenes. Y muchos me estuvieron poniendo en los comentarios que siguiera con los temas de la guía. Yo les agradezco, de verdad les agradezco que se tomen el tiempo para escucharme, para ver los videos, para estudiar conmigo, pero es muy poco tiempo el que ya les queda para que quieran meterse toda la información. Yo se los he dicho desde el principio, o sea, cada uno de nosotros sabe bien qué conocimientos tiene, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y no vamos a poder mejorar en tan poquito tiempo. Entonces, échenle ganas, pero quiero que sí tomen en cuenta que no van a aprenderse todo en este tiempo, ¿no? Simplemente van a recordar. Y lo que yo les voy a ayudar es, pues, a dar un repaso. Principalmente me voy a enfocar ahorita en lo que son las ciencias, es decir, biología, física y química. Entonces voy a darles un repaso así muy general de lo que se supone que ustedes ya debieron de haber estudiado pues antes. Así que pues ya, básicamente eso es todo lo que les tenía que decir y vamos a empezar con este repasito, ¿va? Voy a empezar hoy con lo que es biología. Espero no extenderme mucho porque así de repente como que empiezo a explicar los temas y pues me encantan, entonces se me va la onda y me extiendo, pero lo voy a tratar de hacer así, así, así para que ustedes pues puedan entenderle y que no sea tan largo el video. Entonces, en la parte de biología comenzamos con el tema 1, que es el valor de la biodiversidad. Primero vamos a ver que todos los seres humanos, para que seamos considerados como seres vivos, y en general todos los demás seres vivos, es decir, las plantas, los animales y todo esto, vamos a tener similitudes. Van a existir ciertas características que nos van a, precisamente que nos van a definir como un ser vivo. ¿Cuáles van a ser estas características? Bueno, pues la primera pues puede ser la estructura celular. Todos estamos hechos por células, pero además de esto tenemos otras características como la irritabilidad, como la adaptación, la nutrición, la reproducción y la homeostasis, que es la autorregulación. Y pues después vienen las aportaciones de Darwin. En su temario lo manejan así como muy cortito, ¿no? Darwin lo que hace es explicar la evolución a través de su teoría de la selección natural que lo explica en el origen de las especies. Hay tres conceptos básicos que tienen que aprender para esto. La variabilidad, que es que todos los seres vivos somos diferentes y es algo que podemos ver. Aunque, por ejemplo, agarremos de la misma especie, pues seguimos siendo diferentes. Eso es variabilidad. La segunda es la sobreproducción. La sobreproducción va a ser aquella en la que no todos los individuos que nacen van a poder sobrevivir. Un ejemplo muy básico en Buscando a Nemo, ¿no? Podemos ver cómo hay una gran cantidad de huevecillos, pero al final, ¿quién sobrevive? Nada más Nemo, de todos los huevecillos que había ahí. Entonces, eso es sobreproducción. Y la tercera va a ser adaptación y selección natural, que es la capacidad que van a tener ciertos individuos para poder adaptarse o para poder sacar una ventaja ante un cambio que existe en el entorno. Normalmente se confunde con que el más fuerte es el que sobrevive. No, no es el más fuerte, es el que mayor capacidad de adaptación va a tener, es el más hábil. ¿Cómo se relaciona esto? Pues muy fácil. Hay un cambio en el entorno, en nuestro ecosistema, algo cambia y entonces las especies van a empezar a buscar
la manera de sobrevivir. Y a partir de ahí, pues las especies que sí fueron capaces de adaptarse a este nuevo ambiente van a seguir y las que no, pues van a extinguirse. Y ya, eso es todo de Darwin. Seguimos con características y factores de riesgo de la biodiversidad en México. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad va a ser esta variedad de seres vivos que se van a encontrar en un lugar, en un ecosistema. Nuestro país es un país megadiverso porque tiene una gran variabilidad tanto de especies animales, de especies vegetales, tiene muchos ecosistemas, entonces eso lo hace un país muy rico en biodiversidad. Pero ¿cómo podemos perder esta biodiversidad? Pues por diferentes factores. Uno de estos factores puede ser la introducción de especies invasoras, es decir, cuando por ejemplo nosotros que plantamos acá un arbolito o que echamos pececitos a un estanque donde no es su hábitat natural, esas especies invasoras comienzan a afectar a las especies que sí viven ahí naturalmente. Entonces, esta puede ser una razón de la pérdida de biodiversidad. Otra, pues puede ser la sobreexplotación de recursos naturales, claro, la contaminación o el cambio climático también puede ser otro factor. La importancia de conservar estos ecosistemas es que si existe una alteración en alguna especie o sí, en el entorno en el que estamos, no nada más es que esa especie se extinguió y ya, ¿no? X, a nadie le importa, sino que es toda una cadena la que se altera. Esta alteración o esta consecuencia va a ser algo global. Entonces ahí es donde cae la importancia de que podamos conservar pues nuestra biodiversidad. Y bueno, es muy importante la parte también del desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Precisamente que nosotros sepamos aprovechar los recursos que tenemos, pero que también veamos por las generaciones futuras, es decir, ¿qué les vamos a dejar a los que vienen, no? No me voy a terminar todos los recursos naturales ahorita, porque entonces, ¿qué va a haber después? Nada. Y el desarrollo sustentable es eso, ¿no? Es ver por el bienestar de esta generación, pero también de la generación que viene. Y ese fue todo el tema 1. Y pasamos al tema 2, que es muy breve, tecnología y sociedad. Algo básico, diferencia entre ciencia y tecnología. La ciencia van a ser todos aquellos conocimientos que van a surgir a partir de la observación y el razonamiento. La tecnología van a ser estos conocimientos aplicados para poder satisfacer una necesidad. Y ya, tema 2, listo. Seguimos con el tema 3, algo que yo veo que es el tema que más se les complica a veces, así que pongan atención. Transformación de materia y energía. Primero tenemos la fotosíntesis, algo muy básico que lo hemos visto desde primaria. La fotosíntesis es la manera, es el proceso por el cual las plantas van a producir esta energía, ¿no? Dentro de los ecosistemas tenemos cadenas alimenticias, ya lo sabemos. Entonces, ¿cuál van a ser primero como la base de esta cadena? Los productores, aquellos que producen la propia energía. ¿Cuáles son estos? Las plantas. Luego vienen los consumidores primarios. Los consumidores primarios pues van a ser aquellos que se comen a las plantas, en este caso son los herbívoros. Los consumidores secundarios vienen después, que son los que se van a alimentar pues de otros consumidores. Y luego vienen los consumidores terciarios. Tenemos también la parte de los descomponedores, que son aquellos organismos que se encargan de desintegrar la materia y regresarla al ambiente. La respiración celular. La respiración celular va a ser el proceso por el cual las células van a producir energía. Esta se ve por el intercambio de gases que normalmente ya conocemos, pero lo que realmente pasa es que la glucosa se va a transformar en energía, que es la molécula de ATP o adenosintrifosfato. Y bueno, esto dentro de las células se lleva a cabo en la mitocondria mediante el ciclo de Krebs. No tienen por qué aprenderse el ciclo de Krebs porque no se los van a preguntar por el momento.
Recordemos que tenemos dos tipos de respiración aerobia y respiración anaerobia. La respiración aerobia para fines prácticos pues va a ser aquella en la que nosotros requerimos oxígeno y la anaerobia, por el contrario, es aquella en la que no requerimos oxígeno. ¿Cuál es un ejemplo de anaerobia? Pues algunas levaduras, algunas bacterias, todo esto. Algo muy importante y que con frecuencia se confunden. ¿Los peces de qué manera respiran? ¿Aerobia o anaerobia? Pues aerobia, chicos. ¿Por qué? A pesar de que están abajo del agua, recuerden que las moléculas de agua son H2O, es decir, contienen oxígeno. Entonces, pueden confundirse y pensar, ay, están abajo del agua, no respiran oxígeno, pero no, sí respiran oxígeno. Entonces, pues ya, eso. Viene la parte del ciclo del carbono también dentro del temario. El ciclo del carbono, en poquísimas palabras. Tenemos CO2 en el aire, así, en todos lados. Entonces, recordemos que este CO2 lo procesan las plantas al momento de hacer la fotosíntesis. ¿Qué es lo que pasa después? Recuerdan que hay consumidores que se comen a esas plantas. Entonces, por la respiración animal o la respiración celular que ya vimos, estos gases pues se van a procesar dentro del animal. ¿Qué es lo que va a pasar después? Este animal, obviamente, ya después de que comió, pues va a ir a hacer popó. Entonces, ahí va a haber una emisión de gases para que el CO2, o bueno, para que el carbono más bien, siga de nuevo en el ambiente y otra vez se vuelve a repetir el ciclo. ¿Qué más viene en la guía? Organismos autótrofos y heterótrofos. Es la manera en la que nos podemos alimentar como seres vivos. Los autótrofos pues van a ser aquellos que son capaces de generar su propio alimento, como las plantas, como los productores. Y los heterótrofos pues son aquellos que no son capaces de sintetizar esta molécula de glucosa, como nosotros. Va a haber dos tipos también de heterótrofos, que son los de absorción, como los hongos, y los de ingestión, como nosotros, porque tenemos que ingerir alimentos para poder tener esa energía. Luego, bueno, ya terminamos el tema 3. Sí. Tema 4. Nutrición y respiración para el cuidado de la salud. Para esto, muy básico, lo único que les recomiendo que tengan en cuenta es la relación de los alimentos con sus nutrientes. Para empezar, por ejemplo, las proteínas, ¿dónde las podemos encontrar? En productos de origen animal. Los minerales y las vitaminas, pues en frutas y verduras. Los carbohidratos en los cereales. Y las grasas, pues en los alimentos que debemos de consumir en menor cantidad. ¿Y qué más? Pasamos al tema 5, que es reproducción y sexualidad. Lo primero es la parte de mitosis y meiosis. Entonces, mitosis va a ser aquel proceso por el cual tenemos una célula y esta célula va a sacar dos hijas, celulitas, pero estas dos células van a ser iguales a su mamá. ¿Qué es lo que pasa en la meiosis? Muy importante. Estas dos células hijas van a tener el mismo número de cromosomas. ¿Qué es lo que pasa en la meiosis? En la meiosis vamos a tener células llamadas gametos. Estos gametos van a tener la mitad de los cromosomas. Entonces hagan de cuenta que acá tengo la mitad y como el óvulo y el espermatozoide. Un muy buen ejemplo. Y ya, hasta ahí no se metan más en ciclo celular, es todo lo que necesitan saber. Reproducción sexual y asexual. La reproducción asexual va a tener la característica de que todos los hijitos son iguales al progenitor, es decir, al papá. Entonces,
vamos a tener pues diferentes maneras de reproducción asexual. Puede ser por esporulación, como el caso de los hongos, por fragmentación, como las lombrices, cuando partes hacia una lombriz y de repente ya tienes 2 lombrices, esa es fragmentación. Puede ser también por gemación o por partenogénesis. ¿Qué es lo que pasa en la reproducción sexual? Sabemos que en la reproducción sexual necesitamos 2 individuos y otra característica es que el hijo va a salir diferente tanto a papá como a mamá. ¿Y qué más? Bueno, pasamos a salud reproductiva y anticonceptivos, que básicamente salud reproductiva, recuerden que no es nada más de manera física, sino que también incluye la parte mental y la parte social dentro de este campo de salud reproductiva. Los anticonceptivos, lo que yo les aconsejo